a tratar de iniciar la clase actual haciendo un enlace con lo que se vio, con lo que se entregó la clase pasada. Entonces me interesa saber qué me dicen que hicimos la clase pasada, ¿sí? ¿Cuál fue el enfoque de la clase, de qué hablamos? Fue un Sobre los recuento de lo Scrum, de la profe. vida. Dale, dale, sigue. Dale, dale, Alexander. Hágale, compadre, de una que me frené, bien pueda. El que quiera, no Profe, importa, sobre no, los no peleen por Scrum. hablar. Sobre los Scrum, profe. Hablamos sobre Lo que Scrum, usted sí. contó. ¿Qué más hablamos? La vida útil de un software, profe. Ciclo de vida, ajá. Sobre los temas de calidad también. Temas de calidad, empezamos a tocar temas de calidad. ¿Alguien se acuerda cuál era la definición que le habíamos dado a calidad acá? Profe, pues se hablaba de que la calidad podría ser subjetiva o podría ser objetiva. Objetiva si cumplía pues con las especificaciones solicitadas y subjetivas como de acuerdo pues a la persona que estuviera evaluando el tema. Sí, vale. ¿Listo? ¿Algo más para aportar antes de arrancar? No hemos escuchado a Luis hablar. Casi en ninguna clase ha hablado Luisa. Yo estoy extrañado. Estoy muy, muy extrañado porque ella participa mucho. Pero bueno. Bueno, chicos. Básicamente, pues la clase pasada efectivamente tocamos algunos elementos relacionados con metodologías tradicionales de desarrollo, con metodologías ágiles. Hablamos del ciclo de vida del software, del momento en el que inicia el ciclo de vida de un software hasta el momento en el que termina. Perdón. Sí. Hablamos de ciertas cosas relacionadas con las metodologías tradicionales y de alguna forma con la rigidez que, que implícitamente conlleva y que trae pues digamos que en su misma concepción, ¿sí? Y también hablamos de algunas metodologías ágiles y particularmente hablamos un poquito de Scrum, que tratamos de no tocarlo muy a profundidad porque hay una exposición que si mal no estoy la van a realizar Homero y Snyder, si mal no estoy, relacionada pues con el tema, me corrigen si estoy mal, y pues obviamente allí íbamos a verla con la profundidad y con la claridad del caso, ¿sí? Eh, Básicamente pues hablábamos que el ciclo de vida del software estaba pues digamos que asociado o estaba comprendido desde el momento en el que la idea o la necesidad surgía en la cabeza del cliente, en la necesidad del cliente y de las elementos pues que el cliente mismo definía y llegaba hasta el punto en el cual pues digamos que esa idea como tal se materializaba, pasando pues por ciertas etapas o por ciertas fases en las cuales pues cada fase iba aportando ciertos elementos diferentes, desde la fase de requerimientos, desde la fase de los análisis para definir casos de uso, desde la fase del diseño para saber cómo voy a hacer las cosas, desde la construcción codificando, luego desde una fase de pruebas y luego por último una fase de entregas o una fase de gestión de la configuración o de gestión del cambio, de implementación o de implantación o como lo quieran llamar, porque pues dependiendo de la diferentes literaturas en las que uno se apoye, pues podría llamarse de una forma o de la otra, ¿vale? Entonces, hasta ahí estuvimos hablando de eso, hicimos una pequeña introducción hacia el tema de la calidad, ¿sí? Es que con el tema de la calidad, digamos que nos estamos acercando un poco más a, digamos que al concepto de calidad,
pero ni siquiera nos hemos acercado hacia la parte del concepto de la calidad del software, sino que nos hemos acercado más hacia un concepto de calidad en términos genéricos, de alguna forma, pues asociándonos a la calidad desde una perspectiva subjetiva y desde una perspectiva objetiva, que cuando hablábamos de una perspectiva subjetiva de calidad, estábamos hablando probablemente de las impresiones o de las percepciones que tuviera cierta persona sobre cierto elemento en el cual estuviera juzgando dicha calidad, ¿sí? Y podría ser desde un aplicativo o desde un par de medias hasta lo que se quieran imaginar, hasta una casa, hasta un carro o lo que fuera, ¿sí? Probablemente por ser subjetivo, una persona pueda decir que cierto carro, si pueden a comparar, por ejemplo, y sin ánimo pues, de establecer comparaciones de marca ni nada, pero si llegan y cogen un carro chino, que ha mejorado muchísimo, ¿sí? Pero si cogen un carro chino y cogen otro carro, qué sé yo, una Mazda o alguna cosa así, y comparan los carros que digamos que están apuntándole al mismo segmento en cuanto a precios, en cuanto a prestaciones, digamos que en la misma gama, es muy probable que por la percepción, ¿sí? Si yo le pregunto a un colombiano, muy seguramente me va a decir que la Mazda CX-30 es mucho mejor que una Changan, no sé qué, 75, ¿sí? Probablemente los precios estén cercanos, de pronto el chino siempre va a estar pues, por debajo del margen, pero digamos que en prestaciones pueden estar similares. Sin embargo, una persona, digamos que del común, puede apoyarse en muchos aspectos para decir que prefiere la Mazda, ¿sí? Que la marca es más comercial, que los repuestos son más comerciales, que le parece más bonitos los acabados, que le parece que el material, que los acabados y que los elementos del carro tienen más calidad, porque se ve como más fino, se ve mejor terminados, mientras que de pronto la marca china tiene cierta permisividad con algunos detalles que la pueden hacer que a los ojos pues de una persona aquí dentro del país pues diga, no, pues es que la camioneta a mí me parece que la camioneta es muy chambona o que la camioneta no tiene ciertos niveles de calidad o que esa camioneta es se ve ordinaria, pues como palabras por el estilo para definir eso. Sin embargo, si yo hago el ejercicio al revés, es muy probable que si yo le pregunte a un chino y les compare las camionetas, de pronto dentro de la percepción de ese chino, pueda decir que para él o de otra persona cualquiera, podría decir que para él la camioneta china ofrece lo mismo que la Mazda por 20 millones menos, por ejemplo, ofrece lo mismo que la Mazda, los acabados los ha mejorado mucho, el rendimiento es súper bueno. Por ejemplo, en China probablemente Mazda no tenga tantos repuestos como los carros chinos, ¿sí? Entonces, digamos que es como jugar con ese tipo de perspectivas o de visiones subjetivas de las cosas para poder dar un concepto en el cual yo pueda decir, no, es que es de calidad porque esto o es de calidad porque lo otro. Hay gente que dice, es de calidad y por eso tiene buen precio, o sea, que estoy con un gana-gana. Otro puede decir, no, es que la calidad vale, ¿sí? Entonces, bueno, entonces escoge la más cara porque para él la calidad es la que sea más costosa. Y así mismo puede pasar con cualquier cantidad de cosas, ¿sí? Pero ya viéndolo, eso, ojo, desde una percepción o desde una perspectiva subjetiva. Cuando yo hablo de subjetivo, estoy, digamos que, involucrando a las personas que se encargan de hacer esos juicios de valor para poder definir si algo es o no es fino, es o no es de calidad, es o no es, digamos que, cumple con los requisitos y con las cosas que se piden, ¿sí? Pero pues si yo le pregunto a otra persona que puede medirlo de otra forma, puede que él diga, no, es que me parece que lo chino ha mejorado y por el precio que tiene me parece que está obteniendo una muy buena prestación y me parece que yo cumplo con las necesidades que yo tengo. Entonces, en ese orden de ideas, todo se va alineando hacia, digamos que una definición de calidad, que esa sí tiene un tinte más objetivo, y es que justamente con la calidad se midan en qué manera se satisfacen las necesidades de ese cliente, ¿sí? Entonces, siguiendo con el ejemplo de las camionetas, ¿sí? Puede que a mí, si yo voy a comprar una camioneta, la China o la Mazda me sirva igual. La China o la Mazda me funcionan exactamente igual, me prestan el mismo servicio, ¿sí? Pero para mí, digamos que el aspecto estético, ¿sí? El aspecto de la parte comercial
el aspecto de que tiene un mayor precio y puede por ende verse de una mejor forma, mejor percibida. Entonces digamos que yo podría estar pensando que la calidad está asociada a esos conceptos, ¿sí? El otro que se monta en la camioneta china dice, no, es que para mí es porque pues, primero yo satisfago mis necesidades, que es una necesidad de movilidad, una necesidad de tener espacio para mi familia, de tener un buen espacio de almacenamiento para poder guardar coches, guardar bolsas, guardar mercado, guardar maletas o guardar lo que sea, y que eso lo podría estar obteniendo con las dos, pero en la una lo puedo estar obteniendo por menos plata que la otra. Entonces, digamos que en ese sentido la calidad es de perspectivas y es desde un aspecto subjetivo. Sin embargo, cuando ya se mezclan o cuando ya se, digamos que se toca el aspecto de la satisfacción del cumplimiento de esas necesidades que me están haciendo llevar a buscar una camioneta porque necesito tener más espacio, porque necesito mayor movilidad, porque necesito estar mejor, ¿sí? Entonces, es allí donde aparecen ya otros aspectos que probablemente sin tener tanto sesgo podríamos estar solamente centrados en la necesidad puntual que me está llevando a comprar la camioneta, ¿sí? No estoy centrándome en el hecho de que es más comercial, que es menos comercial, que los repuestos de la una son más difíciles de conseguir que de la otra, que los repuestos de la una son más caros que los de la otra, que los colores son más bonitos los de la una que los de la otra. Todas esas situaciones como tal, eso puede estar jugando también, digamos que a sumarle puntos para tomar un criterio de calidad por un lado o el otro. Sin embargo, si yo me voy como a la parte estricta de mi definición, a la parte estricta de lo que representa una cosa o la otra, digamos que la calidad en este caso no estaría marcada en ese sentido por lo lujoso o por lo cómodo que voy en una o la otra, sino por la manera en la que se satisfacen las necesidades que yo tengo. Entonces, si yo tengo una necesidad de movilidad, tengo una necesidad de tener mayor espacio y tengo una necesidad de tener buen volumen de almacenamiento en la parte posterior, ¿sí? Estar cómodo, tener un habitáculo cómodo, es probable que las dos camionetas cumplan y que ya digamos que por otro tipo de aspectos yo pueda tomar una decisión por la una o por la otra, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, la calidad no sería decir que todo lo chino es malo y que lo francés o lo americano o lo canadiense es mejor, no, digamos que en este caso es simplemente ese cumplimiento de esas necesidades. ¿Por qué? Entonces, porque digamos que esos vehículos, si nos vamos pues a una parte mucho más estricta, todos esos vehículos tienen que ser construidos siguiendo unos protocolos y unas métricas y digamos que unas políticas de calidad bien expresadas y bien planeadas y bien estipuladas para generar resultados de productos o de carros que sean confiables, que sean de calidad, ¿sí? Que cumplan los requerimientos y que ya digamos otros tipos de aspectos puedan hacer o permitir hacer la diferencia entre los unos y los otros. Entonces digamos que como tal, la calidad está asociada a cómo se cumplen los requerimientos o las necesidades que yo tengo, ¿sí? Ya otro tipo de factores podrían incluir o podrían pues, englobar otros aspectos que necesariamente no me le están entregando una connotación o una calificación de calidad. ¿Por qué? Porque puede que en los dos vehículos la calidad se esté cumpliendo, ¿sí? Yo me estoy moviendo, en el uno es más barato, de pronto tiene menos gasto de energía o menos gasto de gasolina, perdón, pero el otro tiene mejores precios de retomas, el otro tiene mejores precios de repuestos o tiene más sitios. Entonces, digamos que ahí ya podrían entrar otras cositas a sumarle a ese tipo de situaciones. Pero en términos de cumplimiento de requerimientos y cumplimiento de necesidades, podrían estar las dos equiparadas. Es lo mismo que poníamos el ejemplo con un jean, ¿sí? Que es de una marca fina y uno que sea de una marca un poco más popular, ¿sí? O de cualquier cosa. Entonces, digamos que la perspectiva me puede hacer que yo le entregue juicios de valor o juicios de calidad que tengan un mayor peso para ciertas cosas que para otras y que en muchas ocasiones que pueden estar asociados al precio, al prestigio que da usar ciertas cosas o ciertas no, pero en últimas, si yo me voy a la definición estricta de la palabra calidad, podría estar lográndolo con cualquiera de los dos, incluso podría estar teniendo cosas de mejor calidad, probablemente con un precio menor. Entonces, son cosas para tener en cuenta allí. ¿Listo? Entonces, después de tocar ese tema allí puntualmente, ¿sí? De la calidad como tal, digamos que eh, estamos como muy sujetos a
a hablar en términos de calidad, ¿sí? Hablar de que vamos a producir un trabajo con calidad, vamos a realizar nuestras labores dentro de nuestro trabajo con calidad, vamos a realizar, qué sé yo, una fiesta, pero la vamos a hacer con calidad, vamos a hacer tal cosa, pero siempre con calidad, vamos a hacer que se distinga por la calidad. Entonces, digamos que calidad en ese sentido es como si le estuviéramos dándole, digamos que es como si le estuviéramos dando un prestigio o un estatus diferente a lo que hacemos, ¿sí? Por el hecho de agregarle la palabra con calidad, cuando muy seguramente el trabajo, o sea, digamos que va a adquirir esa connotación de tener o no tener calidad, es justamente cuando el usuario, para quien yo desarrollo el producto, el servicio o el resultado, pues me va a entrar a juzgar mi trabajo y a decir, efectivamente, este aplicativo cumple con las necesidades que yo quiero, esto es un aplicativo de calidad, ¿sí? O esta página web cumple con los objetivos, esta página es de calidad, o en esta página no encuentro nada, esta página quedó mal hecha, esta página no se ve con calidad. Digamos que esa connotación ahí de calidad que se vuelve casi que un calificativo, por decirlo de alguna forma, eh, puede estar también asociada, digamos, a las prácticas que se ven reflejadas en el producto resultante, ¿sí? Entonces, es que definitivamente es que ese muchacho trabaja mal, ese muchacho no trabaja con calidad, o ese muchacho casi no viene a la oficina, ese muchacho cuando entrega cosas que no son de calidad. Entonces, ahí como tal, digamos que esa connotación pues, puede estar asociada a la manera en la que se producen las prácticas para poder generar un resultado, pero también se puede relacionar a la manera en la que va a entregar algo incompleto que muy seguramente me van a devolver porque no estoy ceñido a los requerimientos, porque no estoy ceñido a la satisfacción del cliente y que pues en términos de lograr la calidad está asociados hacia allá, ¿sí? Entonces, digamos que cuando hablamos de calidad, ¿sí? Hablemos de un poquito de acá. Entonces, cuando hablamos, digamos que no vamos a entrar a definir aún la calidad en el software, aunque muy seguramente ya tenemos una base muy centrada y muy completa de hacia dónde estamos apuntando, ¿sí? Digamos que cuando yo estoy hablando de calidad en el software, ¿sí? En muchas ocasiones yo estoy apuntándole a muchos aspectos que desde la perspectiva de ingeniería de software en ocasiones se reconocen como requisitos no funcionales, ¿sí? Y los requisitos no funcionales, digamos que son cosas que de alguna manera explícita o implícita pueden estar asociadas al proceso de una creación de software, de un desarrollo de software, ¿sí? Pero que no se ven necesariamente en los resultados que está realizando el aplicativo. Y por resultados estoy hablando de los cálculos, de los procesos o de los almacenamientos o de lo que sea que me esté realizando el aplicativo, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy hablando de ese tipo de cosas, de requisitos no funcionales a nivel de software, ¿sí? Yo puedo estar hablando de aspectos tales como la funcionalidad, ¿sí? Puedo estar hablando de aspectos como la confiabilidad, los cuales ya vamos a entrar a definir y a mirar a ver si ustedes me ayudan con las definiciones. Podemos estar hablando también de aspectos como usabilidad, ¿sí? Podemos estar hablando de aspectos como portabilidad. Podemos estar hablando de la facilidad de corrección. Podemos estar hablando de la eficiencia. Podemos estar hablando de la oportunidad. Entonces, digamos que tocando esos aspectos, estos pueden ser requisitos no funcionales, podríamos tener más, pero cuando yo hablo de requisitos no funcionales, digamos que estoy hablando de elementos que yo necesariamente debería encontrar en mis soluciones de software, pero que no está, digamos que no son el core del requisito, no son el core del programa que se está haciendo, ¿sí? No son, digamos que no son elementos que me están generando los cálculos, los procesos o lo que sea que estoy realizando yo a nivel de flujos dentro de mi aplicativo, sino que son requerimientos no funcionales que van a apoyar el funcionamiento, el rendimiento, la seguridad y otros aspectos que son importantes, pero que digamos que de alguna manera no se encuentran en la primera plana de lo que es mi solución. Entonces, cuando estoy hablando de este tipo de cosas,
aparecen pues algunos aspectos, ya los acabo de mencionar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para ustedes, ¿a qué se refieren con confiabilidad? Cuando yo estoy hablando en términos de software, ¿a qué me puedo estar refiriendo yo cuando yo digo que mi software sea confiable? Ojo, necesito la intervención de todos ustedes con definiciones, lo que se les venga a la cabeza. Si están bien, pues seguramente va a estar muy chévere, y si no están bien, pues tampoco va a pasar absolutamente nada, pero sí necesito un poquito de interacción de su parte. Entonces, cuando yo estoy hablando de confiabilidad, ¿de qué estoy hablando? ¿Sí? Profe, pues para mí sería seguridad. Bueno, puede tener algo por allí. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Por confiabilidad, Control de errores, que sea preciso, que que sea... si, que si me va a presentar información, la información que me traiga sea verídica. Ujú. Pues yo pensaría que eso es como lo más, o sea, si todo funciona bien y es seguro, la información tiene que ser precisa a mi necesidad. Ajá, muy bien. ¿Qué otra La, cosa se les ocurre por confiabilidad? la credibilidad del producto. Sí, muy bien. Digamos que, Profe, sí, dime. puede ser que el aplicativo también pues haga todo lo que uno le diga tal cual. Ujú, muy bien. Digamos que la confiabilidad puede estar asociada a esos elementos que ustedes están hablando, ¿sí? La confiabilidad puede estar asociada a que sea seguro, ¿sí? A que sea confiable de alguna forma, a que sea preciso, ¿sí? A que me obtenga datos íntegros. Y eso también puede, digamos que esa confiabilidad puede estar también asociada con la integridad de los datos. Cuando yo hablo de la integridad, estoy hablando de que justamente la información que me esté mostrando allí, digamos que tenga algún tipo de completitud, que responda a los elementos de la realidad, que responda a elementos confiables, verídicos, fiables, ¿sí? Que me lo hagan fiable, que me lo hagan eficiente, que me lo hagan eh, cumplidor, que me esté trayendo información que efectivamente goce del rigor y de la integridad, digamos que de la exactitud en sus procesos y en sus cálculos y en sus datos, en los datos que muestra, ¿sí? Cuando yo hablo de usabilidad, ¿a qué estoy haciendo referencia, chicos? Que sea fácil pues que el usuario no le tenga como tanto miedo a manejar, lo que sea agradable para el usuario. Uh-huh. ¿Qué otra cosa pueden decir en términos de usabilidad? Profe, pues que yo opino que sea más didáctico, como dice el compañero, Uh-huh. hacia los clientes, que es lo que el cliente siempre busca, que todo tenga la figurita. A los clientes les da rabia leer, entonces uno cree que sea más didáctico, pues con imágenes, para que a los clientes pues les llegue más fácil, se Uh-huh. pueda vender más fácil. Creería yo, profe, que es eso. ¿Vale? ¿Qué otra cosa se les ocurre? Profe, pues como una solución de errores del aplicativo, por decirlo así, tener pues como un buen respaldo. Bueno, cuando hablamos de usabilidad, estamos refiriéndonos, digamos que a esa experiencia de usuario, ¿sí? Hacer que digamos que no tanto como que sea gráfico, pero sí que digamos que los flujos que se están describiendo dentro del aplicativo y la manera en la que tenemos, digamos que cierto nivel de navegación o de navegabilidad, que tenemos cierta relación entre pantallas y que lo tengamos todo, digamos que sea una experiencia de usuario que ofrezca cierta comodidad o cierta facilidad de uso de parte de los usuarios que van a tener pues trabajo con el aplicativo, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Después de las repeticiones, muy seguramente una persona se va a volver un consultor y un experto haciendo uso de un aplicativo que tiene que hacer uso todos los días desde la perspectiva del usuario. Sin embargo, que esa persona se vuelva experta en el uso de ese aplicativo no necesariamente requiere o no necesariamente implica que el aplicativo sea altamente usable, ¿sí? Es probable que yo después de repetir muchas veces, yo me vuelva un especialista en hacer algo y que luego llegue otra persona y no sea capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque la usabilidad, digamos que aunque puede tener elementos subjetivos,
digamos que lo que está tratando allí es como de homogenizar ciertas pautas para que, digamos que no solamente para el usuario X, sino para un rango amplio de usuarios, lo que se está mostrando y lo que se está tratando de vender o de crear, digamos que tenga el suficiente nivel de intuición, el suficiente nivel de entendimiento del aplicativo para que sea fácil de manejar, para que sea fácil de usar, para que sea fácil de entender y que sea también fácil de capacitar, ¿sí? Ojo, no solamente es que una persona se volvió experta en el aplicativo porque es un gallo de manejar, pero como yo ya tengo tanta experiencia, pues yo simplemente lo comparto. Digamos que el aplicativo en sí mismo debería tener la gran cantidad de elementos que me aporten a mi usabilidad para yo poder hasta cierto punto eh, tener ciertas cosas asociadas, digamos que intuitivamente yo pueda saber o por lo menos pensar por dónde pueden hacerse las cosas hasta que un proceso de capacitación seria pues sí me lo permita. Entonces hay temas de experiencia de usuarios en los cuales yo no soy experto, ¿sí? Pero hay temas de experiencia de usuarios en los cuales los diseñadores visuales y los diseñadores gráficos sí tienen muchísimo más conocimiento, tienen muchísimo más bagaje y ellos fácilmente después de, obviamente, de tener mucha experiencia y probablemente de tener algún tipo de estudio, pueden hacer que esas prácticas de desarrollo y de, digamos que de manejar esos conceptos de experiencia de usuario, ¿sí? Que no solamente está relacionado con la parte de generar interfaces bonitas, amigables y coloridas y digamos que de alguna forma amigables, sino que también lo hacen de una manera que la experiencia de usuario no vaya a ser traumática. ¿Por qué? Pues porque de alguna forma la experiencia de usuario probablemente antes no se pensaba tanto en ella, ¿sí? Antes probablemente se quedaba con, pues hacer que las cosas se vean más o menos claras, si está bonito está bien, si el icono sale bien, perfecto, y si no se alcanza a hacer el icono, pues se coloca un botoncito más normalito y ya está, y sale para pintura. Digamos que ya este tipo de cosas cuando estamos hablando de la experiencia de usuario, digamos que ya lo elevan un poco más, ¿sí? Y tratan de generar elementos que desde una perspectiva mucho más macro se pueda compartir como de alguna forma ciertos, no diría yo estándares, pero sí ciertos elementos que me permitan que muchas personas puedan tener navegación, que puedan tener interacción con el aplicativo, que puedan tener uso, conocimiento y aprehensión del aplicativo y que no vaya a ser traumático para las personas, que por todo lo contrario, que digamos que sea algo que ofrezca ciertos elementos que puedan ser fácilmente adoptados por las personas y que no vaya a encontrar pues otras cosas como cargar visualmente ciertas pantallas, usar ciertos colores que no son. Bueno, pues digamos que ahí estamos entrando en un campo que yo no conozco, pero pues que digamos que hasta allí está más o menos asociado. Hacer procesos que sean intuitivos. Si hay un proceso que es secuencial, que fácilmente se puede identificar cuál es la secuencia, qué paso de la secuencia voy, cosas por el estilo. Si es un proceso que va a involucrar varias pantallas o si es un proceso que se va a abrir en una pantalla nueva, pues tratar de hacerlo de una manera clara o tratar de validar si la generación de esa pantalla nueva me va a aportar en mi proceso claridad o si antes por el contrario la va a complejizar. Entonces todo ese tipo de cosas están asociados a la parte también de la usabilidad, ¿sí? Bueno, hablamos también, digamos que de la fácil corrección. ¿Qué se les ocurre a ustedes cuando yo hablo de facilidad en la corrección de un software? ¿Qué se les viene a la mente? Profe, que si de pronto hay que hacer alguna modificación que pida al usuario o algún error que para nosotros como desarrolladores nos permita como pues la fácil modificación de cualquier parte del programa. Ok. ¿Qué otra cosa piensan? Profe, yo opino que es más como la modificación más fácil hacia el cliente. O sea, que si el cliente comete un error, el administrador, pues, que en el caso es el usuario del cliente, puede hacerlo o pueda manipular más fácil el software. ¿Qué otra cosa se ocurre? ¿Qué otra cosa se les ocurre allí en términos de facilidad de corrección? Bueno, chicos, en términos de facilidad de corrección, digamos que lo que dice Juan David
es importante, digamos que resaltarlo, ¿sí? Con negrilla allí. ¿Por qué? Porque digamos que dependiendo de la naturaleza de los aplicativos, yo no puedo permitir que de pronto cualquier usuario, después de que haya cometido algún error, pueda entrar a de pronto hacer modificaciones, a hacer cambios y que él mismo pueda hacerlo sin ningún tipo de supervisión, ¿sí? Ese tipo de cosas, digamos que hay que tener la lupa allí, y digamos que eso puede estar asociado también a la parte del buen uso y de la, digamos que de la seguridad y de la confiabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo permitir que cualquier usuario, después de que de pronto cometa algún error, después de que cambie un valor, si yo tengo un aplicativo, por ejemplo, que en lo que se manejan dinero, que se manejan ventas o algo por el estilo, ¿sí? Pues podría ser que el usuario se equivocara, ¿cierto? Pero estamos en Colombia y podría ser también que el usuario quisiera manipular algo que no debería manipular. Entonces, pues digamos que ese tipo de cosas hay que tratar de tenerlas muy ahí como en la lupa. Cuando se habla de facilidad de corrección, pues en la mayoría de los casos se está haciendo referencia es, digamos que a la facilidad que va a tener ese software desde la perspectiva del desarrollador de software para ser legible, ¿sí? Su legibilidad, su facilidad para mantenerse, para hacer ajustes, para hacerle cambios, ¿sí? Para poder resolver bugs, todo ese tipo de situaciones, digamos que están asociadas a eso, darle mantenimiento, pero darle mantenimiento al software desde la perspectiva del desarrollador, ¿sí? No desde la perspectiva del administrador, ni desde la perspectiva del usuario raso que está haciendo cosas, porque pues él claramente se puede equivocar y seguramente el software debe tener el nivel de administración o de autogestión lo suficientemente grande para permitir que esos ajustes ocurran, ¿sí? Pero pues digamos que esos ajustes ya también van a requerir cierta intervención o cierta supervisión o cierta autorización jerárquica para poderse realizar, dependiendo, como les digo, de la naturaleza del software que se esté usando. Si el software que se está usando es un software de un banco o es un software, qué sé yo, un software complicado, un software que maneje dinero, que maneje facturas, un software de un almacén, de una ferretería, digamos que ese tipo de cosas deberían y podrían tener algún tipo de supervisión para que los cambios no sean como tan fáciles de hacer y que de pronto no se vaya a dar para que eso sea una puerta de entrada a posibles fraudes, a posibles violaciones de seguridad o alguna cosa por el estilo. ¿Listo? Bueno, el software, digamos que dentro de estas características que estamos viendo y que fácilmente pueden contribuir a la calidad de un software, hay uno también que se llama la eficiencia o la eficiencia, que el software sea eficiente. ¿Qué se les ocurre para ustedes? ¿Qué es eficiencia? ¿Sí? Profe, para mí es la velocidad, pues, como del programa como tal. Que el cliente no abra, por ejemplo, el tema de ventas y que se demore ahí una eternidad pensando, Ajá. sería, pues, ¿qué es eso, profe? ¿Qué otra cosa se les ocurre, chicos, por el tema de eficiencia? El correcto aprovechamiento ¿cómo es? O sea, es como aprovechar el recurso como tal. Por Es ejemplo, correcto. en eficiencia, por ejemplo, yo pensaría, bueno, tengo un programa en el cual radico información y esta radicación tiene que estar online. Entonces, la idea de este es que el programa sea altamente eficiente en transferir esa información, que no sea demorado, que optimice el recurso de Internet como tal. Por ejemplo, que aumente el consumo de Internet en el momento que está subiendo, pero en el momento en que terminó de subir, que haga la liberación de esa memoria caché para que no se sature el programa. Por ejemplo, lo que pasa con los celulares, que uno utiliza el Google Chrome del celular y usted empieza a usarlo y usted ve al mes que empieza a funcionarle lento, que como que se demoran abriendo las pestañas y usted va a información de la aplicación, borra la caché, borra los datos, vuelve dentro de la aplicación y queda como si usted hubiera reinstalado el celular sin necesidad de haberlo formateado o algo, sino que Sí, eso es verdad. Muy bien. optimizar el Vale,
Perfecto, vale, muchas gracias, Homero. Alexander, ¿ibas a aportar algo? Sí, profe, sino Cuéntame. que siempre ha habido como un tema un poquito álgido en la aplicación de la eficiencia y la eficacia, Ujú, porque la eficiencia es cumple o no cumple, ¿cierto? ujú, Si sí, yo hago un software que cumpla, es eficiente. Ya ujú, que yo sea capaz de que ese software tenga un valor agregado y yo pueda reducir tiempos, pueda aplicar otras cosas, eso ya lo convierte en un software que con un nivel más alto de eficacia. Pero eficiencia sería lo que usted pactó con el cliente está allí, entonces es eficiente. ujú. Sí, bueno, digamos que cuando se habla de la eficiencia como tal, sí estamos haciendo referencia a hacer las cosas bien, ¿sí? Sin derrochar recursos. Digamos que esa podría ser ahí como la arandela del tema, ¿sí? Porque obviamente si uno va a hacer un software, el software puede hacer las cosas, pero los puede hacer mal. Y yo le puedo entregar a usted todo. Y cuando voy a mirar, el software está haciendo cálculos imprecisos, está yendo a tablas que no son, está viendo información que está errada, no está actualizando en las tablas que tiene que actualizar. Bueno, y usted puede sacar 10.000 cosas ahí de puros defectos, ¿sí? Y eso no va a ser un software eficiente. ¿Por qué? Porque no está haciendo bien las cosas. A pesar de que lo que está haciendo lo está haciendo muy rápido, ¿sí? Entonces, digamos que la eficiencia no solamente se tendría que validar en términos de velocidad o de cumplir con lo que se tiene que hacer, sino de cumplir con lo que se tiene que hacer y adicionalmente no ir a generar un desgaste de recursos. Cuando hablamos de recursos, digamos que ahí nos acercamos un poco a lo que decía Homero, ¿sí? Que en muchas ocasiones cuando se está desarrollando se utilizan variables de sesión o se utilizan variables en caché o se utiliza información de cookies, bueno, cosas así por el estilo y puede que esas prácticas, puede que de pronto de hacerlas de una manera inadecuada, de una manera muy cargada, podría llegar a hacer que los aplicativos funcionen de una manera menos adecuada, funcionen más lento, no funcionen adecuadamente o simplemente se peguen o que se queden mostrando información que hicieron en un proceso anterior. ¿Por qué? Porque no hay un proceso de limpieza de todas esas variables que yo estoy colocando en la memoria, que yo estoy colocando en la caché o que estoy colocando en la sesión y al no romperlas, al no dañarlas o al no actualizarlas adecuadamente, puede que el aplicativo funcione y funcione como un tiro, ¿sí? Pero cuando usted lo va a mirar, está trayendo información del usuario anterior o está trayendo información de imprecisa o está haciendo cálculos que no corresponden o está trayendo un valor, y eso puede pasar, está trayendo valores de iteraciones anteriores. Entonces, estamos trabajando en un centro de atención y llegó el usuario John Maury con una queja. El usuario John Maury se hizo la operación, la queja pasó, todo perfecto. Resulta que hubo una variable que se quedó en sesión y no fue destruida, no fue borrada. Luego llegó y entró otra persona, entró Alexander a hacer la misma operación y el software, aunque parecía eficiente y aunque hace las cosas rápidas, se quedó con un valor enganchado del usuario anterior. Y ese tipo de cosas a veces pueden ocurrir. Entonces, ¿qué pasó? Se quedó allí enganchado con un valor que no era y aunque me está trayendo la información bien de la base de datos, ese valor, digamos que no se está sobreescribiendo, no se está borrando, no se está limpiando, no se sobreescribe, no pasa nada y se quedó como pegado con el valor anterior. ¿Qué está haciendo ahí? Es que el software se vuelva ineficiente. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con lo que se tiene que hacer. Y adicionalmente, el uso de ese tipo de prácticas podrían hacer también que el software se volviera ineficiente en términos de uso de recursos, ¿sí? Porque no solamente va a hacer las cosas bien o va a hacer las cosas mal, sino que también va a hacer las cosas gastando en exceso recursos, gastándose en exceso la memoria, gastándose en exceso procesamiento en disco duro, bueno, o cosas por el estilo, o simplemente procesamiento pues demasiado cargado y hace que las interacciones entre una pantalla y otra o entre un proceso y otro se vuelvan pues demasiado pegados, demasiado lentos y eso definitivamente no va a ayudar a la situación. Otra cosa adicional, cuando ustedes hablan o cuando escuchan en términos pues, de requerimientos no funcionales, la oportunidad de que, pues, como a qué se está haciendo referencia, a qué sentido, en qué se está enfocando ese tipo de esa palabra como tal. La efectividad. Profe, yo pienso que la efectividad es... Perdón, dije la oportunidad, estaba pensando en otra cosa, la oportunidad. Qué pena con ustedes. Hágale, profe.
oportunidad. De pronto no, pues pienso yo, pues la oportunidad que tenga el cliente para adquirir el producto, o sea, costo-beneficio, pienso yo. Ujú. Profe, yo pensaría que es más como lo que llamamos demos. Por ejemplo, hay software que uno adquiere que tienen 3 meses gratis, que es como para, digámoslo, como para endulzar al cliente, pero al final darle como la oportunidad de que él conozca qué es sistematizar un negocio. Para mí eso es la oportunidad. Lo tomo de esa forma. Listo, chicos. Bueno, cuando se habla de oportunidad en términos de requisitos no funcionales, el término se me pegó la palabra efectividad. El término oportunidad está haciendo referencia a la disponibilidad, sería casi que equivalente la oportunidad o la disponibilidad del aplicativo, ¿sí? Es decir, que en cualquier momento ese aplicativo pueda ser oportuno su uso, pueda estar disponible para su uso. Entonces, digamos que eso puede ocurrir que yo tengo un aplicativo y que me lo tumben el fin de semana, ¿sí? Y hay aplicativos que funcionan de esa forma. En estos días me di cuenta de uno, iba a sacar un certificado de tradición de una propiedad y hice la operación y tenía un problema con mi celular y no me llegó el PIN de BBVA para poder hacer el pago del certificado de tradición. Esa operación la hice el viernes a las 5 de la tarde o a las 3 de la tarde, no me acuerdo, temprano. Verdad que solucioné la situación con el celular y el sábado en la mañana volvía a consultar lo mismo y me salía que no, que el predio ya no existía. Y pues obviamente el predio existía. Intenté el domingo otro rato y no, y yo dije, pues una de dos, o bajaron la base de datos, bajaron alguna cosa, se les cayó, no sé qué más cosas. El lunes abrí el aplicativo a las 8 de la mañana y a las 8 de la mañana la búsqueda como tal me trajo el resultado que yo buscaba. Entonces eran aplicativos que no son, o sea, que no, su nivel de oportunidad o su nivel de disponibilidad no son 7 por 24. Pues claramente eso puede estar asociado, digamos que a la naturaleza misma del aplicativo, ¿sí? Pero pues uno entendería que si hay un aplicativo, justamente lo que se está tratando de buscar es romper ciertas barreras que pueden estar asociadas al hecho de estar disponible, al hecho de romper esa barrera como tal del espacio y de tiempo, de romper esos límites de horario de oficina y permitir flexibilidad en el uso de un aplicativo para que las personas pues, puedan hacer uso y puedan, digamos que, servirse de las funcionalidades que tiene el aplicativo. En todo caso, ese aplicativo como tal, el fin de semana estaba caído. No sé si fue que, pues, o sea, si fue que ese fin de semana hicieron una operación de mantenimiento y bajaron los servidores, bajaron la base de datos o colocaron un dummy ahí dentro de la búsqueda para que no hiciera consumos a la base de datos. O sea, la verdad, no sé qué pasó. Lo único que sé es que el aplicativo en horario que es por fuera de oficina no funciona. No sé si fue coincidencia ese fin de semana que estaba en algún tipo de mantenimiento o si es que funciona de esa forma, ¿sí? Pero pues cada vez yo pensaría que son menos los casos de ese tipo porque pues justamente lo que se busca con un aplicativo es justamente que las personas puedan acceder a él y que sea disponible cuantas veces más se pueda. ¿Listo? Entonces, yo miro si es que nos quedó faltando alguna cosa. Bueno, digamos que hasta ahí se tocaron algunos requerimientos no funcionales y esos requerimientos no funcionales y de su cumplimiento podríamos estar hablando de ciertos atributos que le podrían entregar esa connotación de software de calidad, ¿sí? Como tal. Hasta ahí vamos claro, chicos. Hay problemas, hay preguntas. De momento estamos claros. Sí, profe, hasta el momento claros. Ok, vale. Listo, muchacho. Entonces, digamos que cuando hablamos de calidad en el software, ¿sí? Estamos hablando de justamente pues del objetivo que perseguimos al incluir la calidad en el software es justamente, y así suena redundante, es el de hacer software de calidad, ¿sí? Y cuando hablamos de software de calidad, pues estamos haciendo, digamos que relación o asociación
del concepto de un producto de software o de un producto de desarrollo, ¿sí? Que tenga características que lo hagan de calidad. Y dentro de esas características, pues la más importante de todas es justamente el cumplimiento de los requerimientos. Sin embargo, esos requisitos no funcionales que vimos, ¿sí? Y los requisitos funcionales, obviamente, digamos que los dos están conjugados de alguna forma para que al cumplirlo desde las dos perspectivas, garanticemos que ese software es de calidad. Entonces, tenemos, tenemos, eh, tenemos características, por ejemplo, las que tocamos ahorita, la funcionalidad, la oportunidad, la confiabilidad, la integridad, bueno, y cualquier cantidad de usabilidad, todas esas características y que pueden ser muchas más, ¿sí? Resulta que tenemos eso de una forma como requisitos no funcionales. ¿Por qué son requisitos no funcionales? Porque son requisitos que aunque se deben cumplir, no están, digamos que relacionados con lógica funcional, con lógica de negocios o con comportamientos asociados digamos que a las necesidades puntuales del cliente, ¿sí? Porque el cliente puede que a ti te diga, yo necesito que mi aplicativo sea rápido, necesito que mi aplicativo funcione bien, necesito que mi aplicativo funcione rápido y que sea fácil de usar, ¿sí? Pero él no me va a entrar a especificar, es que yo necesito que sea una pantalla intuitiva, que sea responsive design, que sea, no sé, bueno, responsive design es que digamos que se vea, digamos que guarde ciertas proporciones y que se vea adecuadamente independiente del dispositivo en el que se despliegue. Ojo, no quiere decir que se vea igual, sino que digamos que de alguna forma se muestre de una manera completa, que no se vaya a mostrar de una manera cortada y así se reposicionen ciertos elementos, digamos que se garantice que pues, la palabra en inglés yo diría que responsivamente los elementos que aparecen en una pantalla, sean en un navegador, en una tableta, en un celular grande de pantalla ancha o en un celular de pantalla chica, digamos que los elementos, digamos que por lo menos se muestren completamente todos los elementos, independiente de que se muestren de la misma forma. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay sitios en los cuales tú entras y la pantalla en el computador, en el navegador de computador, se ve grande, se ve cómoda, no sé qué más cosas. Te vas a la tablet y sientes como que te la apretaron un poco, pero se sigue viendo bien. Y cuando te vas al computador, los iconos quedan unos debajo de otros y no sé qué más cosas, pero no se pierde información, no se pierden accesos, no se pierde nada. Digamos que más o menos la parte del diseño responsivo podría estar asociado hacia ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, trabajando con este tema como tal, entonces digamos que la perspectiva de la calidad en el software se podría ver desde dos elementos, ¿sí? Desde uno, que es la visión del desarrollador, ¿sí? Y en el otro, que es la visión o la percepción del cliente y el usuario, ¿sí? Probablemente los dos ataquen a los mismos elementos. Sin embargo, como lo estábamos hablando ahorita, es muy probable que el usuario a mí me diga, yo quiero que mi aplicativo sea rápido, y adicionalmente me saca una lista de elementos funcionales que se van a volver requerimientos funcionales que están asociados directamente con la lógica del negocio que yo quiero tecnificar o que yo quiero sistematizar. Entonces, yo llego, él me dice, tengo que hacer un aplicativo que me permita, qué sé yo, calcular o hacer un descuento desde la tarjeta de débito para marcar los pasajes para ese megacable que está acá, que están instalando, en el cual nunca me montaré, ¿sí? Entonces necesitamos que los lectores me permitan leer algo, ¿sí? Muy probablemente eso ya lo hayan hecho, muy probablemente trabajen con los mismos del megabús o qué sé yo. Entonces digamos que vamos a hacer algo así, ¿sí? El usuario, digamos que hasta cierto punto te va a entregar información a ti, pero pues no te va a entregar el nivel de detalle y muchas cosas que seguramente yo como desarrollador sí voy a tener que ver y sí voy a tener que analizar. Entonces digamos que dentro de esos aspectos en los cuales el desarrollador, digamos que se hace una inmersión en el hecho de conseguir calidad como tal y de perseguir la calidad, pues digamos que esos aspectos pueden estar más ligados de una parte externa, perdón, interna, ¿sí? Digamos que ellos están más asociados a qué? A que pues hagamos un aplicativo que funcione bien,
que sea confiable, que responda rápido, que medianamente tenga una buena usabilidad. Entonces, digamos que el desarrollador como tal, digamos que siempre se está proyectando a la calidad en todos los aspectos internos que tiene que cumplir. Los funcionales, que claramente él tiene que cumplirlos, porque los funcionales son justamente los que me crean la necesidad del trabajo, ¿sí? La necesidad del ejercicio, pero también dentro de los requerimientos no funcionales, que son justamente algunos de los que estábamos hablando ahora, ¿sí? Que el aplicativo sea usable, que el aplicativo sea confiable, que la información que se muestra, los datos sean íntegros, sí, que haya integridad dentro de lo que se está mostrando, que cuando se hagan inserciones se hagan adecuadamente, que se esté guardando donde tiene que guardar, que se esté mostrando la información justamente de donde tiene que mostrar, justo la información que se debe mostrar, ni más ni menos. Bueno, entonces cantidades de aspectos, pero digamos que desde una perspectiva de calidad, el desarrollador está mucho más ligado con aspectos internos, ¿sí? Ahora, cuando yo hablo, digamos que ya desde la parte del cliente, el cliente muy probablemente él no va a tener conocimiento de esos aspectos internos, sí, muy probablemente, me atrevería yo a decir que de 100 uno va a tener conocimientos de probablemente aspectos internos. ¿Ellos qué van a hacer? Ellos van a juzgar, digamos que el aplicativo, la solución o lo que sea que se esté presentando desde una perspectiva externa. Y cuando yo hablo desde una perspectiva externa, pues estoy hablando de qué, de lo que el cliente puede ver. El software no se puede tocar, el software solamente se ve cuando se daña, ¿sí? El software es un intangible, es una construcción que tenemos allí, pero que como tal no nace de una, no es una máquina, ¿sí? El software en sí mismo no es la máquina en la que se proyecta, el software es un elemento que si tú quieres cuantificarlo o tú quieres volverlo tangible, simple y sencillamente no se va a hacer. No se va a hacer porque el software no es tangible, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Todos esos elementos que el cliente ya va a venir a juzgar y a ver, van a ser probablemente desde la perspectiva del cliente, va a decir, bueno, no, pero es que venga, eso se está demorando mucho. Él no sabe internamente que, por ejemplo, en ese procedimiento que se está realizando, se están trabajando con 1 millón de registros cruzados contra otra tabla de otro 1 millón de registros y que se está demorando 20 segundos para hacer una operación que sin tener los índices adecuados, esa cruce de información se podría estar demorando 20 minutos o se podría comer la máquina del servidor porque simplemente al no tener la información bien indexada, los tablas bien indexadas, se podría demorar muchísimo y podría hacer que se cayera, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas es importante también tenerlas claras. Pero entonces el usuario como tal, él no me va a entrar a decir, es que yo creo que le falta un índice en esta tabla, o es que yo creo que el criterio de búsqueda de esta vaina no está siendo muy lento, ¿no? Él va a decir que venga, eso está funcionando muy lento, eso está funcionando mal, eso porque se demora tanto, es que 15 segundos es demasiado. Entonces va uno a ver y ya uno dice, no, es que mira, si yo no hago esto, estoy cruzando información de muchísimo volumen y créeme que 10, 15 segundos es un tiempo más que aceptable, entendiendo que antes de aplicar los índices nunca el tiempo daba menos de 1 minuto, por ejemplo, ¿sí? Dando ejemplos retorcidos como tal. Ahora, que él diga, no, es que a mí el color no me gusta. Yo quería que mi aplicativo fuera rojo con rosado y naranja eléctrico, ¿sí? Entonces, porque es que esos son los colores de mi sitio. No, señor, qué pena, pero es que si yo le hago usted botones naranjas eléctricos y le hago letra roja eléctrica y le hago no sé qué cosas fucsia y yo hago esa mezcla de colores que tiene su negocio, que por ejemplo para su negocio puede que funcione porque es un logo pequeño y no sé qué más, va a estar bien, pero donde yo se le saque una pantalla roja, los pobres cajeros se van a morir del cansancio de estar trabajando allí todo el día con esa pantalla porque ya tenemos información de que a nivel de experiencia de usuario hay ciertos colores que definitivamente no van a permitir que las personas digamos que va a generar un mayor nivel de cansancio, un mayor nivel de estrés y va a generar en los usuarios una carga visual importante que luego se le puede redundar en problemas visuales de sus colaboradores. Entonces, por eso, desde la experiencia de usuario ya se sabe que tales colores no se pueden combinar con tales, que tales sí se deben combinar con tales, que para un fondo de pantalla los más aconsejables son colores claros o colores oscuros, o entonces cualquier tipo de información. Entonces, digamos que ahí, digamos que tenemos que tener también cierto conocimiento y cierto criterio
para que, digamos que aunque el usuario siempre, el cliente siempre va a tener la razón, en ciertas cosas y en ciertas ocasiones muy probablemente no sea así. Entonces, yo por tener al cliente contento, muy probablemente yo no voy a hacer un aplicativo que sea horrible, ¿sí? Un aplicativo que mezcle colores vivos, colores, qué sé yo, colores ácidos, letras que son agotantes desde la parte visual. O sea, yo ese tipo de cosas no las puedo hacer. ¿Por qué? Pues porque claramente voy a hacer que genere soluciones que muy probablemente no vayan a servir, que no vayan a funcionar adecuadamente. ¿Qué otra cosa? Listo. Entonces, digamos que eso digamos que está atendiendo unos factores internos y unos factores externos, ¿sí? Lo externo, pues digamos que son todo lo que percibe el cliente sin conocimiento de lo que hay detrás. Lo interno, pues todo lo que trata de respetar al desarrollador para generar aplicaciones que sean eficaces, eficientes, que sean rápidas, que sean usables y que sean completas y que tengan información veraz, ¿sí? Sin embargo, digamos que también puede haber otro compromiso desde la perspectiva de la calidad y es justamente dependiendo de la naturaleza del aplicativo. Y en esto me explico, ¿sí? Probablemente hayan situaciones y hayan software de bancos, los cuales mayoritariamente hay muchísimos bancos que todavía trabajan sobre COBOL, ¿sí? Y que no se van a migrar. ¿Por qué? Perdón. Porque COBOL ofrece ciertas cosas. Yo no conozco COBOL, lo utilicé alguna vez para hacer un par de cositas ahí de Hola Mundo y eso fue todo. Pero digamos que COBOL tiene está orientado a ser trabajado por archivos, ¿sí? Y genera muchísima estabilidad. Genera buen rendimiento adicionalmente y hay operaciones que así en el front veamos que el banco está trabajando con cosas pues que a la vista de las personas puede ser amigable. Por detrás es muy probable que hayan procesos que los esté haciendo con ese tipo de lenguaje. Es un lenguaje que es mucho más antiguo y es un lenguaje que es muy bien remunerado porque digamos que cada vez las personas se interesan menos en aprenderlo. Entonces digamos que los que están y los que conocen COBOL se van volviendo una especie de tótems o de vacas sagradas o de personas que definitivamente se hacen imprescindibles y que el mercado los remunera muy bien. Probablemente no haya tanta demanda de trabajo, pero la demanda, o sea, lo que ofrecen en el trabajo normalmente son salarios muy buenos, muy buenas condiciones y digamos que cuando lo necesitan, a veces son de los que hacen ofrecimientos locos y ofrecimientos altísimos con tal de hacer que las personas lleguen a los sitios que tienen que llegar, ¿sí? Entonces, digamos que en ese tipo de cosas, dependiendo de esa perspectiva, dependiendo de la naturaleza del negocio que se esté atendiendo, digamos que la calidad y afectar, digamos que afectar o sacrificar aspectos que atenten contra la calidad podrían llegar a atentar contra la vida, podrían llegar a atentar contra dinero, podrían afectar contra, pues, generar riesgos de salud, riesgos económicos, riesgos en las personas, los cuales definitivamente, pues obviamente tienen que ser mucho más cuidados y con muchísimo mayor detalle y mayor nivel de precisión. Por ejemplo, una máquina, hablando sin saberlo, una máquina que se encargue de hacer pruebas de ADN y que sea una máquina que a nivel de calidad o que a nivel de cálculos o a nivel de eficiencia tenga un margen de error lo suficientemente grande como para poder realizar las pruebas, las cuales tienen un nivel de precisión y un nivel de exactitud que es muy alto, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a sacrificar yo aspectos de calidad en un software que puede tener connotaciones legales, connotaciones en la salud, connotaciones de problemas personales, de problemas familiares y cosas tan delicadas como esas? O sacrificar aspectos de calidad, por ejemplo, en temas bancarios como lo hablamos ahorita, ¿sí? En el cual el software está haciendo cálculos inadecuados o está haciendo transferencias a unas cuentas con un indicativo diferente y lo que está haciendo que, qué sé yo, cuando hago una transferencia le coloca a uno un prefijo adicional que está haciendo que esas cuentas sean de otra persona o sean de otra ciudad o sean de otra sucursal y esté haciendo eh, transferencias y movimientos de dinero entre cuentas que no deberían ser las que se estuvieran afectando en esos procesos. Entonces, digamos que es allí donde ese concepto de calidad adquiere pues un nivel mucho más elevado, sin decirlo,
que los aplicativos que también se hacen para una tienda, para una biblioteca o para un transporte o para un proyecto de ingeniería de software 3 no deban tener calidad, ¿cierto? Pero pues digamos que este tipo de cosas, pues digamos que un error o una desviación o algún tipo de imperfecto, un bug o lo que sea que se detecte, pues digamos que no va a tener unas repercusiones tan altas en la salud, en la parte económica, en la parte de la vida y en partes legales y en toda esta cuestión, pero pues digamos que siempre se debería estar acompañando. Entonces digamos que hay cosas de cosas, ¿sí? Pero el criterio y el concepto de calidad, más allá digamos que de las posibles implicaciones que tiene, digamos que debería estar siempre asociado al cumplimiento, ¿sí? Siempre verlo como cumplimiento. ¿Cumplimiento de qué? De lo que el cliente me especificó que requiere. ¿Y qué necesita el cliente? Pues obviamente ya usted tuvo que haber tenido unos espacios muy amplios y muy generosos en los cuales se encargó de tratar de entender todo lo que el cliente decía, tratar de manifestar y de expresar en términos técnicos esas necesidades, de obtener feedback, de obtener retroalimentaciones, de obtener, digamos que de alguna forma que le completen o que le complementen, si de pronto hay dudas puntuales para poder ser ajustadas y luego, después de todo eso, ahí empezar pues a hacer la práctica completa, ¿sí? Bueno, digamos que después de hacer ese acercamiento como tal, ¿sí? Y de saber pues claramente que digamos que la calidad, eh, estamos hablando de la manera en la que una necesidad explícita o implícita se satisface, ¿sí? Eso sería como lo más relevante, la definición más importante, ¿sí? Digamos que también podrían aparecer otros aspectos asociados digamos que a este tipo de prácticas, ¿sí? Por ejemplo, hay ocasiones en las cuales eh, creo que eso lo usamos de una manera casi que indiscriminada. No, eso tiene control de calidad, ¿sí? O no, eso tiene garantía de calidad, ¿sí? ¿Ibas a hablar, Pedro? Ok, Profe, dime. ahí me escucha. Sí, sí, sí. Profe, es que tenía una preguntita, pues no es de lo que está hablando en ese momento, Dale, sino que dale. me acordé que usted dijo que en la clase, de la clase pasada a esta clase íbamos a definir algo sobre el proyecto. Sí, bueno, espérate. Me pasa es que yo creo que si quieres definámoslo el lunes. Definámoslo el lunes. Hoy sí, gracias por acordarme. Hoy si quieres manifestamos pues más o menos qué vamos a hacer y que el lunes traigamos, digamos que los temas definidos de alguna forma, ¿sí? Listo, profe, pero entonces va a ser individual o cómo lo vamos a manejar. ¿Cuántas personas somos acá? Veo conectados a 12, 12. 12 o 12. 13. ¿Y Snyder está? Creo que ahorita habíamos conectados 14. Creo que somos 13 personas. Sí, Snyder no está. Listo, vale. Es que Snyder es de Armenia. ¿Qué hacemos? A ver. No, dame un segundo y ahorita lo hablamos. Ahorita, hacia el final de la clase, colocamos ciertas, como un pequeño requerimiento para que lo traigamos en la próxima clase y que va a estar asociado al tema. Traigamos temas individuales y alguna cosa y dependiendo de cómo me levante el lunes, miramos si lo hacemos en parejas o individuales, listo. Pero por lo menos que cada persona traiga su tema definido, listo. Acuérdense que son temas nuevos. Lo que vamos a hacer es un desarrollo nuevo, un desarrollo chico, pero un desarrollo nuevo que nos implique todas las etapas del software de una manera pues muy paso a paso, muy rápidas, pero que lo tratemos de definir. Entonces, ahorita colocamos pues algunas características y el lunes compartimos y hablamos y socializamos eso, listo. Porque este proyecto de COSO es para más o menos 4 semanas, contados a partir de la próxima, o sea que creo que van a tener tiempo suficiente para poderlo hacer. Y como les digo, no va a ser el proyecto monstruoso de las 20 pantallas ni nada de eso. Los que ya vieron clase conmigo saben que muy probablemente valoro más un aplicativo que tenga 3 o 4 pantallas, pero que me la sepan sustentar, que me la sepan mostrar, que me sepan decir qué hicieron, que la sepan conectar bien, todo ese tipo de cuestiones. ¿Listo? Bueno, chicos, bueno, entonces estábamos hablando aquí, ahorita Pedro le
compartimos abrimos el espacio para definir bien lo del tema del proyecto para el lunes. Listo, Bueno, profe. hablamos entonces de calidad y casi que de manera automática en muchas ocasiones, estamos hablando de que hay procesos a los cuales se les hace control de calidad, ¿sí? Ustedes, cuando estemos hablando de software y se diga que ese software tiene unos controles de calidad, más o menos, ¿qué se imaginan? ¿Qué piensan que va a tener? Se te oye muy bajito si estás hablando. Juan, ¿estás hablando? Es que se oye súper bajo. Bueno. ¿Me escucha? Ahí te escuché, ahí sí te escuché. Bueno, que yo me imagino, pues, por las experiencias que he tenido con clientes, tema de rapidez y gráficos. A los clientes les importa eso. Listo. Entonces, digamos que cuando hablamos de control de calidad, digamos que son ciertas etapas o ciertas actividades o ciertas técnicas que se le van aplicando, digamos que a las diferentes etapas en la creación de un producto o de un proceso o de un software, ¿sí? Con el cual yo voy garantizando el cumplimiento de ciertos requerimientos, ¿sí? Y esos requerimientos, pues obviamente van a estar asociados con la calidad del producto o del servicio que se está buscando hacer. Entonces, digamos que ese tipo de actividades están asociadas de pronto lo pongo en este plano para que de pronto lo vean de un poco más claro, cuando hay producción en serie, ¿sí? Están produciendo camisas, por ejemplo, y esas camisas, un grupo de trabajadores, digamos que se encargan de generar puños, otro grupo de trabajadores se encargan de generar cuellos, otro tipo de trabajadores se encargan de hacer cortes, ¿sí? O de usar las máquinas para hacer cortes. Entonces, como que digamos que tienen ciertas actividades bien definidas para generar esto. Ojo, podría ser cualquier cosa, podría ser una fábrica de repuestos que tenga algún tipo de proceso en serie y que requiera interacción de algún tipo. Entonces, en el medio de eso, muy seguramente va a haber procesos y técnicas asociadas a la revisión. Yo no diría que a la revisión completa, porque no creo que sea eficiente revisar absolutamente toda la producción y pues seguramente eso va a justificar que en algunos almacenes lleguen imperfectos, ¿sí? Pero pues que cada vez lleguen menos, ¿sí? Entonces seguramente va a tener una etapa en la cual hayan personas que seguramente serán supervisores de calidad de algún tipo y que esas personas se encarguen de validar, por ejemplo, de los 10.000 puños que salieron, se encarguen de revisar siquiera el 10% de lo que salió, ¿sí? O el 5% de lo que salió, que se encarguen de validar que los puños estén saliendo bien, que los hilos que estén saliendo, que tengan buena costura, bueno, cualquier cantidad de cosas que ustedes se quieran imaginar. Lo mismo podría pasar digamos que en un desarrollo de software, ¿sí? En un desarrollo de software, esos puntos de control de calidad, digamos que de alguna forma podrían estar asociados con etapas de pruebas unitarias o etapas de pruebas de integración o etapas de pruebas funcionales que podría estar realizando directamente digamos que el desarrollador encargado de esa área o que las podría estar realizando directamente personal de QA, personal de aseguramiento de software, de aseguramiento de la calidad. Entonces, ese tipo de cosas son importantes porque pues con ello yo aplicando esa serie de técnicas, ¿para qué? Pues para que justamente yo pueda tener un producto que tenga asociadas las características de calidad que se esperan que tenga, ¿sí? Entonces, digamos que todo ese control de la calidad son esas etapas o esas revisiones o esas técnicas o esas aplicaciones que yo hago en el medio para poder garantizar que el producto que va a pasar de aquí a acá salga con los requerimientos y con la calidad que se espera, ¿sí? Cuando yo hablo de calidad, estoy hablando de
justamente del cumplimiento de esos requerimientos que le dieron origen, ¿sí? Hay otra cosa aquí adicional, chicos, y yo creo que con esto ya vamos a ir de pronto buscando el cierre de la clase, ¿sí? Hablamos del tema de garantía de calidad, ¿sí? Cuando ustedes hablan de garantía de calidad, a qué se refieren? ¿Qué términos han usado? ¿Ustedes de alguna vez han hecho uso de la garantía de algo? La garantía es como algún defecto, algún daño que pueda tener el programa o algo así, pienso yo. Ajá. Bueno, ¿quién más dice otra cosa? ¿Han tenido Pues yo creo procesos? que la Sí, garantía de procesos. calidad tiene que ver más que todo como con el cómo está conformado lo que se hizo. Pues, o sea, si sirve o no sirve, si hay que, por decir, modificarle algo para que Ujú. pues llegue al punto que en realidad necesita o pide, o ya de pronto si se daña, en caso tal de que tenga, pues de que haya que haber reparaciones. Perfecto. Pues yo creería que pues también sería si pues se solicita un software o algo para que haga cierta función, pero no la hace como se solicitó, pues eso sería como una garantía de calidad. Ujú. Tocaron temas bastante importantes y todos están, digamos que están bien encaminados, ¿sí? La garantía de calidad yo la puedo vender, no, es que mi software tiene garantía de calidad porque yo tengo buenas prácticas, porque yo estoy certificado en procesos, porque yo tengo certificaciones ISO y Contec, yo tengo certificaciones de esto, de lo otro, mis procesos son tecnificados, bueno, cualquier cantidad de cosas. Y por ende, digamos que mi producto tendría intrínsecamente o implícitamente una garantía de calidad asociada. ¿Por qué? Pues porque digamos que tiene cierto respaldo, tiene cierto historia, tiene cierta experiencia realizando ese tipo de productos, ese tipo de servicios, ese tipo de software, y el hecho de que la empresa sea la que lo genere, pues digamos que eso va a tener una garantía de calidad. Y cuando yo hablo de garantía en ese término, estoy hablando es como un sellito de calidad, como algo que me indica que probablemente si Alexander en su empresa hace software y ese software ya ha hecho 3 o 4 software y todos son buenos, entonces Alexander es una garantía de calidad, digamos que una garantía de entrega para que el producto sea de calidad, ¿sí? Esa puede ser una perspectiva, pero digamos que la otra perspectiva es la que están tocando acá, que creo que la tocó Snyder y también Jonathan, y que está asociada con el hecho de todos los procesos posteriores a la implantación o a la puesta en marcha de un producto, ¿sí? Y que van a incurrir ciertas actividades, ciertas revisiones, ciertas asesorías. ¿Para qué? Para yo obtener y no perder la confianza del cliente. ¿Qué es lo que pasa? Si el cliente me manda a mí a hacer un software y ese software tiene que hacer un cálculo de A más B igual a C, ¿sí? Resulta que ese software me está haciendo A más B igual a D. No me está haciendo el cálculo bien, está haciendo algo impreciso, tiene algo allí en el medio que no está funcionando adecuadamente y se está quedando, ¿sí? ¿Qué pasa? El aplicativo como tal no, digamos que no se está cumpliendo a cabalidad con la calidad porque las necesidades que tenía ese cliente no se están cumpliendo adecuadamente. ¿Y qué pasa? Seguramente cuando toquemos el tema de pruebas vamos a hablar un poco más de eso, pero el cliente, si la situación es muy reiterativa y la situación es muy, digamos que pasa frecuentemente, el cliente podría pensar que la persona no sabe. El cliente podría pensar que la empresa le está jugando sucio, que la empresa no le colocó personal adecuado, que no le colocó el personal idóneo, que la empresa no sabe, que la empresa está improvisando. Y esto podría generar un ruido lo suficientemente grande para que mi cliente pierda la confianza en mí como empresa desarrolladora y creadora de, digamos que de la tecnificación de una necesidad que tenía presente. Entonces, digamos que esa garantía de calidad lo que se busca justamente es tratar de mantener una relación adecuada entre el cliente que recibe el servicio o el producto o el software o lo que sea que se está haciendo y la persona que lo produce en aras de mantener cordialidad, de mantener, digamos que una vida comercial respetuosa, una vida comercial
digamos que con el nivel de credibilidad y con el nivel de seriedad y de seguridad de que si el aplicativo de pronto tiene algo que no funciona adecuadamente, pues muy seguramente la persona responsable o la empresa responsable me va a responder por ello, ¿sí? Entonces digamos que eso se ve muchísimo en ciertas empresas que cuando se hacen despliegues o cuando se hacen entregas, ¿sí? Si algo no funciona adecuadamente y yo le estoy, digamos que estoy trabajando sobre un aplicativo que ya le entregué, ¿sí? Que ya es el aplicativo de la empresa, pero pues yo se lo soporto, por ejemplo, es una garantía de calidad, por ejemplo, si él me dice, no, es que usted me tenía que hacer el requisito A, B y C y el requisito C está funcionando mal. Como ese requisito era de esta entrega, la garantía de calidad, digamos que debería entrar a aplicar y eso debería ser, digamos que debería ser asumido por la persona que está desarrollando, ¿sí? Sin ningún tipo de cobro o de sobrecosto en lo que inicialmente se pactó. Muy diferente a si yo, por ejemplo, en esta entrega le paso el requisito A, B y C y el cliente me dice, no, es que mira que el requisito Z me está funcionando mal y usted me tiene que dar garantía de eso. ¿Por qué? Porque para esos procesos de garantías en muchas ocasiones se establecen ciertas fechas. Entonces dicen, para tal entrega estoy incluyéndole los requisitos A, B y C, ¿sí? Cualquier otro requisito que no o que exija algún tipo de modificación, de ajuste o de lo que sea, se cobrará de una manera particular, ¿sí? Si el requisito A, B o C presenta imprecisiones, en ese caso entrará a funcionar la política de garantías de la compañía y el costo, el sobrecosto será asumido en la totalidad por la empresa desarrolladora del software. Entonces, digamos que ese tipo de negociaciones y ese tipo de relaciones a nivel comercial se acostumbran a tener de muchas formas y se acostumbran a tener muy claramente pactadas porque pues cualquier ajuste va a representar plata para el uno o para el otro. Entonces, digamos que yo como desarrolladora, pues le digo, no, listo, yo le voy a entregar algo y si surgen cambios o si surgen ajustes que de pronto sean por una mala definición de un alcance, en ese caso, pues la garantía va a entrar a aplicar. Pero si usted me está diciendo, no, es que mire, de los requisitos A, B y C, claramente están allí, están completicos, y esa funcionalidad que usted me está describiendo, muéstreme qué requisito quedó especificada. Ah, no, es que no quedó especificada, pero es que eso se entendía. Ah, no, qué pena. Por más que yo le haya entregado el requisito A, B y C y el requisito B me esté fallando, digamos que no esté funcionando completamente, no está funcionando completamente porque usted, digamos que no me definió correctamente esto, yo le mostré muchas veces cuáles eran los requerimientos que levanté y usted nunca me hizo la aclaración que faltaba algo. Yo estaba allí para escucharlo, estaba allí para recibir toda la información suya, pero usted nunca se encargó de aclararme esas situaciones. Como no me las aclaró, el requisito salió así, tuvimos 17 reuniones de requisitos, en ninguna reunión salió y en este momento, aunque lo que se lanzó es A, B y C, eso que usted me está pidiendo es un nuevo alcance. ¿Por qué? Porque usted nunca me lo definió de tal forma y por ende eso se le va a cobrar de una manera independiente. Entonces, digamos que ese tipo de negociaciones, digamos que o bien podrían entrar en garantía o bien podrían entrar en una renegociación. Entonces, digamos que hay empresas que tienen unas relaciones comerciales tan grandes con otros clientes y que reciben tanto dinero por soportar y por administrar y por mejorar ciertos Profe, aplicativos. Dime. disculpe, pero ahí ya no sería garantía de calidad, eso ya no vendría siendo como, no sé, como algo de más que le están Sí, pidiendo. claro, total. O sea, sí, digamos que si yo le entrego el requisito A, B y C, ¿sí? Y el requisito C funciona mal y el cliente me dice, es que vea, ese requerimiento usted no me lo implementó bien porque se tenía que hacer tal cosa y usted no me lo hizo. Y yo como desarrollador digo, sí, él no quedó desarrollado así. Ahí toca darse la pela a la empresa que desarrolla y volverlo garantía. Pero en los dos casos, o si bien que yo entrego el A, B y C y el cliente me llora porque el requisito Z está funcionando mal, requisito que no se tocó, en ese caso no hay garantía, ¿sí? Ya eso se tendría que hacer una renegociación para poder dar soporte a ello. Y el otro caso es que entregue los requisitos A, B y C y el requisito B no funciona completamente como lo espera el cliente. Y el cliente dentro de los requisitos, yo le digo, vea, estos requisitos, con estos trabajé, a estos fui a 17 reuniones,
y usted nunca me especificó que ese proceso tenía también esa etapa. Por ende, eso es una renegociación porque usted nunca me dijo que eso estaba allí. Y aunque yo le estoy entregando algo y ese algo tiene garantía, ese alcance nunca se definió de ninguna forma. Entonces, es una forma de salvaguardarse, ¿sí? Pero siempre que yo hablo de garantía es porque estoy hablando de un proceso mal entendido, de una definición de alcance mal definida y de problemas que ocurren, digamos que con responsabilidad de la empresa que desarrolla, ¿sí? Ya otra cosa, si digamos que la responsabilidad y el balón está en la parte del cliente, ¿sí? Ahí ya sería una cosa diferente y eso ya implicaría seguramente renegociaciones, nuevos alcances, nuevos desarrollos y cosas por el estilo. ¿Listo? Bueno, chicos. A ver. Vamos a... Es que ya te va a acabar la clase. Luis apenas llegó. No. Para que el software pueda satisfacer al cliente. Bueno, listo. Entonces digamos que dejemos la clase hasta aquí, hasta este punto. Hablemos con relación al proyecto y de lo que me tocaba ahorita Alexander, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la intención, muchachos? La intención es que ustedes ahorita se vayan para su casa, ¿sí? Tienen todo el fin de semana para poder pensar en un proyecto que les gustaría hacer, en un proyecto que ustedes piensen que sería interesante hacer. Si ustedes tienen conocimiento funcional sobre el mismo, pues podría ser mucho más sencillo, porque de alguna forma ustedes podrían adoptar ese doble rol de desarrollador y de funcional y podrían de alguna forma hacer que funcione un poco mejor, un poco más fluido. Sin embargo, pues no tiene necesariamente que ser así, ustedes también podrían hacerlo con un cliente externo, ¿sí? ¿Qué es lo importante, chicos? Y la única regla aquí es que todos traigamos un tema de proyecto, ¿sí? El alcance del proyecto lo definimos en cuanto empecemos a trabajar en el mismo, ¿sí? En cuanto empecemos a traer avances de prototipos o avances de requerimientos o avances de modelos entidad-relación. Cuando empecemos a hacer ese tipo de avances, ya iremos ajustando el modelo. Seguramente sacaremos el modelo entidad-relación de toda la solución que vamos a hacer, pero luego le vamos a hacer foco o una lupita solamente al módulo o al pedazo de tablas que yo voy a trabajar. Y con eso nos avanzamos digamos que en el alcance, lo definimos y decimos, vamos a hacer hasta este punto, ¿listo? ¿Qué proyecto es? El tema es completamente libre, ¿sí? Van a desarrollar, entonces el lenguaje de programación en el que vayan a desarrollar es completamente libre, ¿sí? Les recuerdo, pues esta no es una clase de programación, digamos que esta es una clase que está mucho más orientada hacia la parte de los procesos de ingeniería de software como tal. Sin embargo, si de pronto hay algo a nivel de programación en lo cual yo de pronto pueda opinar alguna cosa, pues no me les comprometo, pero seguramente si puedo opinar algo y validar algo que esté funcionando mal, pues seguramente los voy a acompañar. ¿Listo? Definiremos pues ciertas actividades. Entonces me interesa que sea un tema que a ustedes por lo menos les guste, porque pues digamos que dependiendo de eso, pues ya vamos a generar unos tiempos y unos compromisos para ir entregando muy seguramente de manera semanal, ¿sí? Revisando ciertos avances mientras continuamos a la par, terminando pues digamos que con el programa de la asignatura. Hoy estamos cerrando la semana 3, ¿sí? La próxima semana tenemos evaluación el día jueves y tenemos entonces para el día lunes traer aquí a la clase un tema o varios temas, que ustedes ya aquí lo definen, de manera individual y ya miraremos si el día de la clase yo digo, no, júntense en parejas y me dicen qué tema van a escoger y ya está. ¿Listo? De momento, individuales. Ya saben que las condiciones son que el aplicativo sea completamente nuevo y que lo vamos a arrancar desde cero. Va a ser seguramente un alcance muy chico, porque pues obviamente para que funcione adecuadamente y para que pueda ser desarrollado en el transcurso de la clase. No sé qué dudas, qué preguntas tengan, chicos, qué comentarios. Eh, el tema puede ser libre, el tema puede ser... Profe, una dime, pregunta. dime. Puede ser sobre cualquier tema. Sí, total. Es que, por ejemplo, yo tengo una amiga que montó un local que se llama Siempre Bella, que es de
de estética, ¿sí? Sí. Entonces, yo quería hacerlo basado en eso porque ella me lo va a comprar. Ok, Pues como por decirlo así, como para empezar a implementarlo y todo eso, entonces yo lo voy a hacer sobre ese tema, no sé si se me puede. parece bien, Sí. claro. Sí, Ah, claro. bueno. Sí, Bueno, no, el pero tema es, yo el como tema es de empiezo con ustedes, eso. o sea, si es una tienda, una revoltería, una cosa de estética, un spa, una vaina de motos, una vaina de carros, una vaina de parqueaderos, o sea, que ustedes tienen una necesidad que busquen, digamos que sistematizar, y con eso pueden sacar el doble propósito de cumplir en la clase y hacer algo con lo que de pronto puedan monetizarlo, o que puedan usarlo, o que les pueda dar la mano en algún desarrollo o en algún proceso que ustedes ya realizan, claro que lo pueden hacer, no hay ningún problema. ¿Listo? Vale. Chicos, entonces no, pues de momento, si no hay preguntas y si no hay comentarios al respecto, podemos ir cerrando la clase por hoy. Les agradezco mucho la participación y nos veremos entonces.